Hola, ¿qué tal están? Hablando de Margaret Thatcher. En este vídeo voy a comentar algunas frases de la famosa Dama de Hierro, una de las gobernantes más recordadas del siglo XX, en Reino Unido, como se sabe del Partido Conservador, y en ese sentido no estoy de acuerdo con gran parte de sus ideas porque considero que pues hay que apoyar a los más débiles en la sociedad y no solamente basarse en el poder del dinero, aunque ella es verdad que en alguna de sus frases insistía en que el poder del dinero pues no era lo más oportuno, sino que había que buscar el beneficio de todos, pero a mi juicio su política no está en esa línea exactamente. Yo creo que el liberalismo o la economía liberal o la política neoliberal no es la más adecuada para las sociedades actuales del siglo XXI, ni tampoco lo era para el siglo XX, pero esa es mi opinión, es mi planteamiento particular. En cualquier caso, como persona merece todo mi respeto, Margaret Thatcher, y independientemente de que pueda tener discrepancias en cuanto a la política que ella llevó a cabo durante su gobierno. Nació en la ciudad de Grantham durante el año 1925 en Reino Unido y durante su carrera política Thatcher obtuvo el cargo de primera ministra inglesa en el año 1979, un puesto que después mantendría durante 11 años, convirtiéndose así en la persona que más tiempo estuvo al mando del gobierno británico durante todo el siglo XX. Su fuerte carácter y su firme decisión le valieron el sobrenombre de la Dama de Hierro, un apodo bastante significativo y curioso que a partir de ese momento le acompañaría durante el resto de su vida. En abril del año 2013 falleció, ya tenía 87 años, y dejó una influencia grande en la política británica y fue recordada por el pueblo británico. A partir de ahora, y con todo el respeto a su persona, voy a comentar algunas frases de Margaret Thatcher. La primera dice así: disciplinarse para hacer lo que sabe o lo que se sabe que es correcto e importante, aunque es difícil, es el camino hacia el orgullo, la autoestima y la satisfacción personal. Es verdad, en ese sentido, ella fue un ejemplo de disciplina como política, como mujer política, y en ese sentido hay que alabarla, por supuesto, porque su capacidad de trabajo era realmente impresionante, era inmensa. En ese sentido, eso está muy bien. Podemos decir que es un ejemplo para cualquier persona, tanto en el ámbito de la política como en cualquier otro ámbito laboral, del arte, de la ciencia, de la filosofía, de la literatura, etc. En otra frase dice Margaret Thatcher: si lideras un país como Gran Bretaña, un país fuerte, un país que ha tomado la delantera en los asuntos mundiales, en las buenas y en las malas, un país que siempre es confiable, entonces debes tener un toque de hierro. En ese sentido, ya lo que quiero decir es que el Reino Unido merece un gobierno fuerte, un gobierno firme, sólido, estable, y en ese sentido ella encarnó esa estabilidad, esa fortaleza durante sus 11 años de gobierno. Eso es algo, yo creo que indudable. Otra cuestión, y se acertó en todas las decisiones que tomó al frente de su gobierno, o no, o acertó en algunas y falló o se equivocó en bastantes. Eso es una cuestión a discutir por los expertos en política, etcétera. En cualquier caso, también tiene otras frases también célebres, como por ejemplo la que dice: si te propones agradar, estarás dispuesto a ceder en cualquier cosa, en cualquier momento, y no lograrás nada. En ese sentido, en este punto tiene razón Margaret Thatcher, porque podemos tener unos ideales, y de hecho los tenemos, y debemos mantenernos fieles a esos ideales. Eso es algo coherente y racional, independientemente de lo que piensen los demás, que pueden estar equivocados y nosotros estar acertados. Por eso, en ese sentido, esa firmeza es algo adecuado en la labor política. Por supuesto, también hay que ser flexible para cambiar decisiones, para aceptar mejores argumentos, y en ese sentido también hay que estar abierto a nuevas ideas, a nuevos planteamientos, a nuevas formas de hacer política, etc. Quizás en este punto Margaret Thatcher no fue tan flexible y ya tenía un programa político conservador y lo reajustó a su manera y, diríamos, no fue flexible en muchos aspectos, pero ciertamente su labor fue coherente en función de lo que ella pensaba y creía que debía ser su país y cómo había que dirigir la política del Reino Unido. En ese sentido, hay poco que decir. En otra frase se muestra muy crítica con el socialismo, por ejemplo, y dice: curar la enfermedad británica con el socialismo fue como tratar de curar la leucemia con sanguijuelas. Lo que pasa es que ella tenía una idea en la mente del comunismo, del socialismo, similar al de la Unión Soviética.
y en ese sentido es claro que el comunismo soviético era algo absolutamente negativo, desproporcionado, despótico, tiránico, etc. Y que no dejaba libertad a los ciudadanos ni les dejaba vivir con un adecuado bienestar, o no luchaba por el bienestar de los ciudadanos de una manera suficiente. En ese aspecto podemos decir que tenía razón, pero si ya pensamos en un socialismo científico o en un socialismo socialdemócrata, vamos a decirlo así, en la socialdemocracia, pues más bien se caracteriza por el intervencionismo del Estado para favorecer a las clases más débiles, por ejemplo, con cuestiones como el ingreso mínimo vital, el salario social, etcétera, etcétera, y eso yo creo que se puede estar de acuerdo desde cualquier tendencia política que se tenga. Y lo que sucede es que ella identificaba el socialismo con el comunismo soviético, y hay muchos tipos de socialismo. Hay socialismos más, diríamos, más suaves, en el sentido de que no quieren aplicar una revolución social o una violencia social para conseguir sus metas, sus propósitos, y en ese aspecto la socialdemocracia es un ejemplo de moderación, de equilibrio, de coherencia, aunque también, por supuesto, puede haber discrepancias respecto a la validez del modelo socialdemócrata para gobernar las sociedades y para gobernar los estados o las naciones. Pero, en cualquier caso, eso hay que dejarlo bien claro. Por otra parte, también ella era consciente de su capacidad como gran política que era, como gran luchadora que era, y dice la siguiente frase: tengo la capacidad de una mujer para aferrarme a un trabajo y seguir adelante cuando todos los demás se marchan y lo dejan. En ese sentido, pues ella tenía mucha resiliencia, diríamos hoy actualmente, o resistencia ante los reveses, las adversidades, las complicaciones, el exceso de trabajo, y era capaz de afrontar una inmensa carga de trabajo y resolver esa inmensa carga de trabajo con un esfuerzo realmente increíble, con un tesón descomunal y con una energía también realmente pues extraordinaria. Eso hay que reconocerlo. También pues ella insistía en que a veces las corazonadas, los sentimientos también deben influir en las acciones políticas, en las decisiones políticas, y por eso tiene esta otra frase que dice: llevar el corazón en la manga no es un plan muy bueno, debe usarlo adentro, donde funciona mejor. Lo que quiere decir Margaret Thatcher es que es verdad que si nos dejamos llevar por los sentimientos, por las emociones, podemos cometer determinados errores en la vida, en las decisiones que tomamos, pero también hay que señalar que eso significará que somos consecuentes con lo que sentimos, y en la vida pues diríamos que había que aplicar lo que decía el gran Aristóteles, que la razón tiene que dirigir las emociones y los sentimientos. Si eso es así, pues habría un equilibrio adecuado entre el corazón y la cabeza, entre la mente y los sentimientos, o entre la racionalidad y la emocionalidad, podríamos decir. También pues ella pues era una persona religiosa, creyente, y en ese sentido insiste en la importancia de la religión como factor de cohesión social, en cierta medida, y lo expresa en este párrafo en el que señala: las verdades de la tradición judaico-cristiana son infinitamente preciosas, no solo como creo, porque son verdaderas, sino también porque proporcionan el impulso moral que es el único que puede conducir a esa paz en el verdadero sentido de la palabra, que todos anhelamos. Hay pocas esperanzas para la democracia si los corazones de hombres y mujeres, dice, en sociedades democráticas no pueden ser tocados por un llamado a algo más grande o por una llamada a algo más grande que ellos mismos. Efectivamente, podemos decir que desde su perspectiva la religión está en concordancia con la moral y con ciertos valores morales que, si no tuviéramos creencias religiosas, desde su perspectiva, no tendríamos. Aunque, por supuesto, se pueden tener grandes valores morales y ser ateo o ser agnóstico. Una cosa no está en oposición a la otra, sino que son complementarias. Lo que ella insiste es que la religión, que en el siglo XX en el Reino Unido era también algo que formaba parte de las creencias de la mayor parte de la gente, pues eso servía también para impulsar los resortes morales para mejorar la sociedad, para mejorar la situación social de las personas y la situación individual también. En ese sentido, pues tiene pues, una parte de razón, indudablemente, pero, insisto, desde una perspectiva atea o agnóstica, también se pueden impulsar de forma rotunda
y además intensa los valores morales, los valores éticos que son tan necesarios en cualquier sociedad política. Eso es algo, a mi juicio, indudable. En otra de las frases de Margaret Thatcher, pues ella viene a decir que la ideología conservadora no solamente es una ideología política, que lo es, también está en relación, según ella, con los hechos de la vida. Y así lo dice explícitamente Margaret Thatcher. Los hechos de la vida, dice, son conservadores. Es verdad que los errores del pasado nos pueden ayudar a corregir posibles errores en el futuro o a evitar esos errores en el futuro, aunque a veces hay errores nuevos porque hay situaciones nuevas en la realidad que no hemos experimentado previamente y por tanto también nos podemos confundir y cometer errores. En cualquier caso, a nivel social es verdad que las sociedades tienen que recordar errores del pasado y en ese sentido superarlos y no caer en esos mismos errores. Eso sí también es cierto, eso no hay que olvidarlo. Pero independientemente de eso, yo creo que hay que procurar desarrollar una actividad política que sea innovadora, creativa, sobre todo que favorezca el bien común. Y el bien común se favorece mejor, yo creo que desde planteamientos de centroizquierda, me parece a mí, porque las minorías ricas suelen estar apoyadas por gobiernos de derecha o de ultraderecha, o por lo menos eso es lo que se piensa habitualmente, o lo que dicen los propios expertos en política, o lo que dicen, por ejemplo, distintos filósofos políticos también. En cualquier caso, todo esto está abierto a la discusión, a la crítica, al análisis, etc. También tiene una frase muy interesante, Thatcher, que dice: no es la creación de riqueza lo que está mal, sino el amor al dinero por sí mismo. Podemos decir que el dinero en sí mismo carece de valor, lo que pasa que es un medio de cambio importante y realmente, claro, el Estado tiene que intervenir en la economía de cada Estado para evitar fraudes, para evitar, diríamos, el abuso de los trabajadores, el abuso contra los trabajadores me refiero, por parte de los empresarios, si es que eso sucede, que por otra parte es bastante frecuente, desgraciadamente, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, tiene que evitar que haya fraudes de los trabajadores respecto al Estado, respecto a las empresas, tanto en un sentido como en el otro. Lo que sucede es que lo más habitual es que haya horarios de trabajo excesivos, pues por ejemplo, horas extras sin pagar. Hay millones de horas extras que no se pagan en todos los países, a pesar de los controles de inspección, etcétera, etcétera, porque pues hay una población trabajadora, por ejemplo en España, de 20 millones de trabajadores, y es muy difícil controlar a todas las empresas, miles y miles de empresas que existen, de una manera minuciosa para evitar que esos abusos, esos fraudes se produzcan. En cualquier caso, esa es la labor también del gobierno y del Estado, o es la labor de los Estados en general. También pues ella insiste, de acuerdo con sus valores liberales, con sus valores conservadores, en esto. Dice: la libertad se destruirá a sí misma si no se ejerce dentro de algún tipo de marco moral, algún conjunto de creencias compartidas, alguna herencia espiritual transmitida a través de la Iglesia, la familia y la escuela. Efectivamente, el marco ético o marco moral es fundamental, porque si no se llega a una situación que se puede calificar de realmente terrible, donde las leyes contienen pues la base de lo que es una buena convivencia social, pero diríamos que ya se está viviendo en el siglo XXI pues una vida social que parece propia del psiquiátrico, porque hoy la sociedad es prácticamente un psiquiátrico, como dice por ejemplo Ernesto Castro en una entrevista que le han hecho ahora recientemente en relación con la publicación de un nuevo libro de él, titulado Peristione y de la libertad. Peristione era la madre de Platón. Realmente, pues efectivamente, diríamos que si no hay unos valores éticos sólidos instalados plenamente en la sociedad se vuelve un psiquiátrico, porque realmente pues mucha gente no actúa correctamente, otra gente sí actúa correctamente, y es una lucha de todos contra todos, y eso es lo que está pasando también actualmente en el siglo XXI, no solamente sucedía en el siglo XX. En otras frases pues sigue diciendo cosas muy interesantes también, realmente válidas, como por ejemplo esta que dice Thatcher, en la que señala:
en la que dice exactamente: no dices mentiras deliberadas, pero a veces tienes que ser evasivo, refiriéndose a ella misma. Efectivamente, el evadir, decir cosas para no decir mentiras, pues es una actitud éticamente válida. Ella nunca estuvo a favor de mentir, lo cual le honra, pero a veces pues no contestaba preguntas que le lanzaban porque no quería contestarlas. Y en ese sentido es una actitud que es válida también, insisto, porque a veces habría que decir cosas que no interesan o cosas que tienen que mantenerse todavía en reserva, en secreto, porque puede perjudicar la acción política, etcétera, etcétera. Hay muchas justificaciones para que ella haya dicho esta frase y varias de esas justificaciones son lo que acabo de decir, que a veces no interesa políticamente decir todo absolutamente porque eso puede frustrar determinados planes políticos, puede evitar que se lleguen a cumplir o que sean realidad, por decirlo de otra forma. En relación con sus ministros, dijo Margaret Thatcher lo siguiente: no me importa lo mucho que hablen mis ministros, siempre que hagan lo que yo digo. En efecto, porque al final lo que importa son sobre todo las acciones de gobierno, las decisiones que se toman. Luego las declaraciones, los matices de esas declaraciones, las interpretaciones, las reinterpretaciones, etcétera, son algo que está bien y es una forma de explicar la acción política o de explicar el programa político o las decisiones que se toman y su justificación, pero al final lo que marca una acción política o un gobierno político son las decisiones, las docenas o centenares o miles de decisiones que se toman a lo largo de un periodo de gobierno. Las leyes que se aprueban, los decretos que también se consiguen aprobar, etc. Y en ese sentido, pues eso es lo más valioso. También ella pues buscaba la conciliación, buscaba el acuerdo con otros partidos políticos y dijo la siguiente frase: vale la pena conocer al enemigo, sobre todo porque en algún momento puedes tener la oportunidad de convertirlo en un amigo. En este sentido, pues es algo parecido a lo que decía Abraham Lincoln, el gran presidente de Estados Unidos, porque siempre tiene que haber esa capacidad de acordar, de llegar a acuerdos, de llegar a coaliciones, si es necesario, etcétera, para gobernar mejor, por ejemplo, o simplemente para aprobar leyes nuevas o para tomar decisiones políticas de gran calado y que necesiten el apoyo de otros partidos políticos, etcétera, o de otros dirigentes políticos también. Y todo esto siempre es algo que puede ser necesario, por lo tanto, hay que estar abierto a conocer a los contrincantes políticos. También ella dice otra frase que también es muy discutible, pero que tiene su parte de verdad, y dice: ¿sabes que uno de los grandes problemas de nuestra época es que nos gobiernan personas que se preocupan más por los sentimientos que por los pensamientos y las ideas? Esta es una frase que realmente puede dar lugar a muchísimas interpretaciones y análisis y reflexiones. Daría para escribir varios libros, porque la verdad no es algo de sentimiento. Entonces no podemos pretender que simplemente se gobierna a través de sentimientos, de emociones, de afectos, etcétera, sino sobre todo por pensamientos y por ideas. En ese sentido tiene razón la señora Thatcher. Por lo tanto, para controlar bien una nación, para tomar medidas adecuadas y profundas, hay que usar la razón, hay que analizar las situaciones, hay que ayudarse de expertos, de asesores que sepan profundamente de lo que están hablando para que precisamente ayuden a tomar mejores decisiones, no solamente a la primera ministra, que era Thatcher, sino también a sus ministros, etc. Por tanto, realmente eso es lo que hay que hacer, por supuesto sabiendo que las decisiones tienen que estar siempre bajo el filtro de lo que considere el propio primer ministro o la propia primera ministra. Pero también es verdad que no solamente los presidentes de gobierno o los primeros ministros tienen pues muchos asesores, también los pueden tener los propios ministros, lógicamente, porque eso da lugar a más confrontación de ideas, más análisis de ideas, para luego tomar las mejores decisiones posibles, que beneficien a todos, que no perjudiquen a nadie, pero sobre todo que mejoren la situación de las clases sociales más desfavorecidas. De eso se trata, sobre todo. Los que ya están muy bien económicamente no necesitan mucha ayuda,
Simplemente hay que favorecer por parte del gobierno de un Estado a los que están en peor situación económica, como es lógico, por otra parte. Podemos decir que ella era muy consciente que a veces recibía ataques desmesurados, ataques personales, porque sus contrincantes políticos o sus oponentes políticos se quedaban sin argumentos, y así lo señala ella misma al decir: siempre me alegro inmensamente si un ataque es particularmente hiriente, porque pienso, bueno, si atacan a uno personalmente significa que no les queda ni un solo argumento político. Y eso pasa a veces en política, que se falta el respeto a los dirigentes políticos. Y es, por desgracia, algo muy frecuente, algo que sucede en los parlamentos, en las sesiones de los parlamentos, no solamente de España y de otros países también, y también sucedía en el Reino Unido y sigue sucediendo. Y pues habría que evitar ese tipo de situaciones, pero eso es lo que sucede. Por otra parte, también, pues realmente ella era consciente que su trabajo como primera ministra, y lo dice así explícitamente, era un trabajo solitario, lo dice, ser primer ministro es un trabajo solitario, no se puede liderar entre la multitud. En ese sentido, ella fue una de las personas más poderosas a nivel mundial, estaba muy bien asesorada por muchos asesores y consejeros, pero al final ella estaba sola para tomar las decisiones. Y esa soledad, ese aislamiento relativo, porque también tenía que comunicarse con sus ministros, sus asesores, y también tomar el pulso de la sociedad británica a través de encuestas, etcétera, y también tomar el pulso de la calle, observando lo que sucedía en las calles británicas, en Londres, etcétera, pues aún así pues llega a decir este tipo de cosas. Y me parece perfecto que lo diga también. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.